inicio a la grabación y saludarlos a todos y todas en esta mañana de jueves y darles la bienvenida a esta nueva Tech Speech. Hoy día nos acompaña Andrea Nieto Eiseguirre, que es académica de MBA de la Universidad de Chile y también del Magíster de Negocios Digitales de la Universidad Diego Portales. Y tiene más de 16 años de experiencia en el desarrollo de liderazgo y proyectos tecnológicos para la educación y medio ambiente. Actualmente es gerente general de nuestra empresa socia Diatec. Y hoy día nos va a dar una charla sobre ahí está, plataformas de e-learning para agregar valor a tus servicios tecnológicos. Le vamos a dar la bienvenida a Andrea. Además, contarles que, bueno, ustedes saben que esta charla queda grabada para que luego después la puedan volver a revisar, a ver o a compartir si quieren. Va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, que también después, terminada la charla por la tarde, ya les vamos a mandar el link con la información también de Andrea. Y también contarles que pueden hacer todas sus preguntas, comentarios, iniciar una pequeña conversación también con Andrea, porque le gusta también eso de estar ahí más cercano con ustedes, al final de su presentación. Vamos a dejar ahí unos minutos específicos para que podamos conversar, hacer preguntas y eso. Bueno, sin más, dejo a Andrea para que... ahí estás. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias, Carolina. De nada. Muy buen día a todos y a todas. Voy a poner en proyección una presentación que preparé. Ahí se debería ver Ahí pantalla vemos. completa. Perfecto. Súper bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a dar una charla de no más de 30 minutos y después espacio para comentar, discutir, compartir, aportar lo que salga, como que les aparezca después de escuchar un poco de e-learning. La charla se llama Plataformas de e-learning para agregar valor a tus servicios tecnológicos, entendiendo que dentro de Chiletec lo más probable es que la mayoría de las empresas presten servicios tecnológicos. Entonces, un poco está orientado para allá, sin embargo, aplica, por supuesto, a diversos tipos de empresas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a meter en una juguera tres conceptos, o tres, más que conceptos, son como grandes temáticas, grandes disciplinas. Vamos a meter lo que es educación, unido con tecnologías que las habilitan en el mundo virtual, y conversar un poquito sobre, una vez que unimos tecnología con educación, entonces cómo generamos negocio, cómo aportamos valor a nuestros clientes o a nuestros colaboradores internamente en este mundo. Entonces, el contexto: tecnología, educación, negocios. ¿Para quién? Bueno, educación, tecnología, negocios, normalmente, y acá hablo un poquito como empresaria, de quiénes son nuestros clientes, pero también pensando en quiénes son los usuarios de estas tecnologías habilitantes para la educación virtual. Acá hice una clasificación, pueden haber más, pero esto es lo que me ha tocado experienciar en estos años que llevo como especialista en el mundo de educación virtual. Instituciones educativas de todos los tipos, grandes universidades, pequeñas, institutos profesionales, centros de formación técnica, privados y también estatales. Institutos específicos de nicho, institutos dedicados a ciertas temáticas específicas. Todos ellos, como organizaciones, de alguna manera, y un poco también apurados por la pandemia, tuvieron que, de alguna manera, abrazar este nuevo concepto de educación en línea o e-learning. También está la OTEC, que es en Chile al menos un actor muy importante, es distinto al resto del mundo. Chile tiene miles de OTECs,
los organismos técnicos de capacitación, que son unos actores súper relevantes en el mundo privado de la capacitación, porque ellos son los que de alguna manera pueden entregar programas de formación apalancados por la franquicia tributaria. Por eso son tan importantes en el mundo del e-learning en Chile. En Chile. También están, bueno, los gobiernos, y hablo en plural porque nos ha tocado apoyar en temas de e-learning, no solo al gobierno chileno. Los gobiernos necesitan capacitar a sus funcionarios, necesitan cada tanto difundir programas a las comunidades a través de organizaciones territoriales, juntas de vecinos. Entonces, todo el conocimiento que el gobierno requiere difundir, de alguna manera lo está llevando a paquetes de contenido, está paquetizando estos contenidos para poder difundirlo y de alguna manera darle una escala mucho mayor a la cantidad de personas que podían llegar antes del e-learning, digamos, o sin e-learning. También puse las fundaciones, entendiendo que igual son organizaciones, ¿no? Pero las fundaciones tienen normalmente una manera, están enfocadas a una temática, tienen algún nicho sobre el cual se desarrollan, y suele suceder que en esa temática las fundaciones entonces requieren difundir el conocimiento de ese tema. Entonces también ellos son instituciones que requieren cada tanto entender o volcarse al mundo online, al menos de manera híbrida. Y acá puse las empresas como organizaciones con fines de lucro, digamos, que ya voy a ir en profundidad acá, pero que de alguna manera también han adoptado una o más características de lo que es e-learning a través de implementaciones propias de plataformas al interior de sus organizaciones o como agregando valor hacia sus clientes. Y ahí entonces vamos a profundizar en un ratito. Finalmente puse los colegios, porque los colegios, escuelas de Chile y del mundo, cuando llegó la pandemia, apuró este tránsito hacia la digitalización de ciertos procesos académicos y operativos. Y entonces ahí se vio un montón de colegios implementando Google Classroom rápidamente, comprando licencias Zoom y empezando a llevar sus contenidos a formato virtual. Entonces, este es como el abanico que en todos estos años a nosotros nos ha tocado trabajar. Cada uno de estos grupos de organizaciones tienen sus propias necesidades con respecto al e-learning, sus propias motivaciones. Por lo tanto, de alguna manera uno podría dar una charla sobre cada uno de estos 6. Pero hoy lo que nos convoca es focalizarnos en organizaciones, empresas, y voy a hablar de OTECs también porque en el mundo de las OTECs hay muchas OTECs que se dedican al mundo de la tecnología y por lo tanto podrían estar en Chiletec también como parte de las organizaciones o empresas del rubro tecnológico. Entonces profundicemos ahí. ¿Para qué? ¿Para qué y por qué una organización podría requerir e-learning, entender los conceptos, implementar plataformas? Bueno, lo primero es que si hablamos de empresas tecnológicas, por ejemplo, empresas que desarrollan software a medida, fábricas de software, o puede ser una startup o una empresa que tiene un software que comercializa como servicio, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, software de contabilidad, ERPs, software de gestión específico, de ferreterías, de farmacia, tantos otros, ¿no? Entonces, estas empresas, estas organizaciones podrían aportar valor a sus clientes, ¿cierto? Porque ese es el título de la charla, ¿cómo aportamos valor con tecnologías de e-learning para los clientes de empresas tecnológicas? Entonces, cuando estas empresas requieren capacitar a los usuarios de
del software que desarrollan o los sistemas que desarrollan, entonces podrían eventualmente querer empaquetar este conocimiento para tener mayor escala. Y entonces ahí viene la producción, de alguna manera, de estas videos, distintas modalidades, videos tutoriales, estilo, puede ser videos tutoriales animados, grabados en terreno, estilo Wikipedia, también tutoriales estilo Wikipedia, en donde todo el contenido o el conocimiento de cómo se opera ese sistema, entonces se lleva se lleva a este tipo de recursos de aprendizaje, porque así ese es como el concepto, para ponerlo a disposición de sus clientes, ya sea en distintos canales, puede ser a través del sitio web o de alguna plataforma privada de e-learning que opere con seguridad, o puede ser en un canal de YouTube o de Vimeo, en donde estas organizaciones puedan disponer para sus clientes este tipo de recursos. Me ha tocado ver empresas que se dedican 6 meses a documentar todo el sistema y entonces los dejan en una serie de recursos animados, locutados, bien, digamos, pedagógicos, armados, bien diseñados, y entonces eso lo reutilizan muchas veces. Y donde también hay un valor es para apoyar a las mesas de ayuda o a las mesas de soporte. Algunas organizaciones de este estilo han llegado a nosotros y nos han dicho, ¿sabes qué? Nuestros operadores de soporte están gastando mucho tiempo en repetir lo mismo muchas veces y nosotros no estamos dando abasto para generar esta ayuda para nuestros usuarios. Entonces, lo que se hace es llevar todo este contenido a distintos tipos de recursos, en particular videos tutoriales, y se capacita a los operadores de la mesa de ayuda para que ellos los puedan usar como apoyo a la estrategia de atención al cliente. De esa manera, cuando ingresan tickets de soporte, la persona puede mucho más rápido atenderlo, porque identifica de qué tipo es, cuál es la pregunta, y tiene un video que lo ayuda de 1 o 2 minutos y le presta el link, digamos, le entrega el link ya sea por el chat, ya sea por WhatsApp, ya sea por email, dependiendo de los canales de atención que tenga la empresa que comercializa este software. Hay otras, como por ejemplo los procesos de formación certificados. Las plataformas de e-learning permiten certificar, y lo puse entre comillas a propósito porque efectivamente esa es una de los grandes valores que tienen estas plataformas, es que una vez que el usuario está autenticado, el certificado solo se emite cuando efectivamente ha visto todos los recursos de aprendizaje o haya cumplido todas las condiciones y criterios que le hayamos configurado en la plataforma. Entonces, las plataformas no van a emitir certificados si es que el estudiante no cumple con los requisitos para obtenerlo. Y una vez que cumple los requisitos para obtenerlo, la obtención de certificados es automática. Y además trae códigos de validación. Así como traen códigos de validación los certificados de nacimiento, también estos certificados traen un código de validación, por lo tanto, uno acá evita las malas prácticas con respecto a la proliferación de certificados que no son auténticos. Y eso es muy interesante, especialmente, por supuesto, para las instituciones educativas. Otra manera es apoyar en este tipo de plataformas o usarlo como medio de apoyo para la inducción interna de colaboradores de estas mismas empresas. Esto es lo que se llama hoy en día universidades corporativas, de alguna manera es el término que se ha ido acuñando, es decir, yo como empresa desarrollo mallas de progreso de cada uno de los perfiles profesionales que trabajan en mi empresa, y cada malla tiene una cierta cantidad de cajitas que tienen prerequisitos,
igual como en un programa formativo de cualquier institución educativa. Y entonces, esas cajitas que son cursos, hacemos la producción de todo ese contenido y entonces en la plataforma que es de la misma empresa se monta esta universidad corporativa, en donde entonces quienes ingresan, a qué hora ingresan, qué es lo que visualizan, qué cursos ya lograron terminar, y de alguna manera en algunas organizaciones que he visto, el progreso en las plataformas de e-learning de los colaboradores está asociado a las evaluaciones de desempeño anuales. Y finalmente, otro motivo por lo que hemos recibido consultas de organizaciones es como, ¿sabes qué? Yo tengo, en mi empresa hago todo esto, desarrollo sistema, pero además a mí, por ejemplo, me compran bastante contenido específico de un sistema que nosotros conocemos muy bien, por ejemplo, el Primavera, voy a dar un ejemplo. Entonces, esta empresa dice, ¿sabes qué? Yo veo que yo podría generar ingresos extras si yo tuviera este curso armado y podría vender accesos a este curso a mis clientes. O también, quizás a veces ni siquiera los vendo accesos, también podría entregarle al cliente accesos a este curso como valor agregado a un servicio de consultoría tecnológica, por ejemplo. Entonces, estas son como las grandes razones por las que organizaciones de alguna manera han transitado hacia tener una plataforma de e-learning o al menos contar con algo en este mundo. Y voy a hablar un poquito de las OTECs, porque las OTECs, como decía, son un actor muy relevante empresarial en Chile. Y podrían haber en Chile Tech, en esta asociación, OTECs que se dediquen, por ejemplo, a hacer formación de perfiles tecnológicos específicos o que brinden capacitaciones a empresas en temáticas tecnológicas. Y algunos de los cursos que nos ha tocado ver que se comercializan bastante son aquellos de transformación digital, los aspectos básicos de ciberseguridad, todas las leyes que tienen que ver con confidencialidad de datos, ofimática y un largo etcétera, porque ahí hay muchísimo que hacer. Bueno, dicho esto, hay dos grandes modalidades en que hoy día se imparten capacitaciones. Y se habla de de impartir inducción o programas de formación en modalidades sincrónica y asincrónica. Y estos términos igual han sido acuñados en Chile de alguna manera, dependiendo de las organizaciones, cómo lo utilizan. Yo he escuchado distintas definiciones, pero acá voy a explicar la que tiene más que ver quizás con el mundo empresarial que ligado a las OTECs y a Sense, ¿ya? Porque las OTECs están muy ligadas a Sense para poder hacer la liquidación de sus procesos de capacitación. Entonces, vamos a entender cómo una formación sincrónica, aquella en que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender e interactuar en el mismo momento, por eso síncrono, del mismo tiempo, ¿no? En el mismo momento con su profesor y o compañeros. Es decir, esto que estamos haciendo ahora sería una charla sincrónica, a pesar de que es por un medio virtual, pero es sincrónica porque vamos a tener la oportunidad de interactuar. Y sucede en el mismo momento, mientras yo hablo, ustedes están escuchando. Y entonces, lo contrario es asincrónico, que en donde ya no sucede el traspaso de conocimiento o la transferencia de conocimiento en el mismo momento, sino que sucede a través de recursos de aprendizaje o recursos educativos, como videos y muchos otros, que ya les voy a mostrar algunos ejemplos, que han sido previamente preparados por profesores, diseñadores instruccionales, y otra cantidad de profesionales que trabajan en este mundo de la producción de contenidos para e-learning. Es decir, en ese caso, el estudiante o alumno aprende a su propio ritmo y puede
bueno, volver a ver varias veces el mismo contenido de ser necesario. Y entonces aparece en este mundo el concepto de LMS. ¿Por qué aparece este concepto? Porque aparece como la tecnología habilitante de la educación online o e-learning. Y acá a mí lo que me gusta explicar es que LMS significa Learning Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje. Es como el ERP de la educación, ¿ya? Estos sistemas, que hay varios, pero el concepto es el mismo, ¿por qué sobreviven o por qué son importantes? Porque permiten gestión de usuario, gestión de cursos, gestión de clases, permiten incorporar clases sincrónicas también en la misma plataforma, permite realizar procesos de mentoría, tiene reportabilidad, se integra a otro sistema o se puede integrar. Y lo más importante, diría yo, y es por esto que estas plataformas son tan relevantes, es que permiten la trazabilidad, permiten conocer toda la traza que deja un estudiante en una plataforma cuando toma un curso de formación. Y eso es muy, muy relevante, porque las instituciones educativas, para poder emitir un certificado que sea válido, tienen que asegurarse de alguna manera que al menos la persona que se registró al inicio sea la misma que terminó. Y por lo tanto estas plataformas cuentan con seguridad a través de usuario y contraseña. Hay otros métodos más sofisticados, pero todavía es lo que se sigue usando, yo diría, en el 98% de los casos. Entonces, ¿cuáles son los LMS más conocidos? Los LMS son como una página web y también tiene su versión móvil, ¿ya? No es más que un sitio web que tiene, por supuesto, funcionalidades específicas que son estas que están acá, pero en definitiva es un sistema más que permite lograr todos estos atributos muy importantes en la educación en línea. Hay muchas plataformas de e-learning o LMS, la más usada, la más quizás la que tiene más comunidad de desarrolladores alrededor es sin duda Moodle. Moodle sigue siendo, yo diría, el rey o la reina, como se quiera decir, de los LMS en el mundo, en cantidad de gente que lo usa, cantidad de instituciones, cantidad de usuarios. Pero como todo en la vida de los negocios, hay plataformas y plataformas para segmentos distintos de clientes. Por lo tanto, si yo tengo una institución educativa grande, probablemente no voy a tener Moodle, pero no como plataforma principal. Hay plataformas de clase mundial que están orientadas a miles y miles de estudiantes en línea. Moodle también lo permite, pero hay plataformas que de alguna manera se han dedicado mucho más al nicho de universidades más grandes. En el mundo más, digamos, corporativo, específico de nuestro país, hay varias plataformas, hay varios tipos. En el mundo de las OTECs, Moodle es como la plataforma que la mayoría de las OTECs implementa. Las OTECs necesitan implementar plataforma de e-learning cuando dictan cursos asincrónicos, porque Sense requiere que a los servidores de Sense las OTEC les envíen permanentemente el avance de cada uno de los estudiantes que tienen en los cursos que tiene inscrito hacia los servidores de Sense. Es decir, las OTEC tienen este lío de integrar su plataforma con Sense. Y en ese mundo, yo diría que la integración que está más probada de todas es definitivamente Moodle. Por ahí, por ejemplo, Blackboard es más como para instituciones educativas más grandes. Y para clases sincrónicas aparecen otras plataformas para lograr hacer streaming, como lo estamos haciendo ahora. Y acá aparecen un montón, porque uno piensa que solo existe Teams, Zoom y Meet, y no es verdad. Existen
decenas de otras plataformas que, dependiendo del país, son conocidas o menos, pero hay una que es muy, muy popular y que tiene mucha facilidad de integrar, que es Big Blue Button, que es, diría yo, después de las tres más conocidas, es la que sigue, y es la que algunas instituciones gubernamentales piden a veces por bases en sus licitaciones. ¿Cómo luce una plataforma LMS? Miren, acá puse algunas imágenes para que se hagan una idea. Como les decía, es una página web. Lo más tradicional es que haya una vitrina de cursos, ¿ya? Una vitrina en donde la organización, la institución, ya sea una OTEC o ya sea una empresa o una institución educativa, tenga la vitrina de cursos, es decir, el catálogo, que también lo puede tener en archivo PDF como un brochure, ¿no? Pero en el mundo del e-learning suelen estar así como cajitas. Cada cajita suele ser un curso. Y el estudiante que quiere ingresar tiene que pasar por un proceso de tener una cuenta. Esa cuenta se la puede autogenerar si es que uno deja que en la plataforma se la autogenere. Automatrícula se llama eso. O la organización puede decir, no, solo voy a matricular a las personas que yo tengo en esta lista. Y esa lista normalmente es un Excel con los emails de las personas que van a matricularse en un curso. Estos cursos tienen distintas duraciones y lo bueno de las plataformas de e-learning es que permiten configurar los tiempos máximos para que un estudiante termine un curso. Porque antes pasaba que se matriculaban estudiantes y pasaban años y no terminaban. Entonces ahora normalmente hay tiempos máximos. Normalmente un curso de 8 horas dan 4 semanas como máximo. Si es un curso de 60 horas darán probablemente 4 meses y así. Más o menos hay una proporción más o menos estandarizada en ese sentido. Internamente, una vez que el estudiante ya puede ingresar, entonces va a haber una plataforma, una página web, porque son sistemas web en definitiva, que puede tener distintas configuraciones, pero suelen tener una sección de aviso. Este es un Moodle en particular, este es un Moodle de una fundación educacional. Y luego empiezan a aparecer por semana o por módulo o por unidad, empiezan a aparecer los recursos educativos que el estudiante tiene que ir revisando. Lo bueno de estas plataformas también es que se puede restringir en términos de fecha, es decir, desde cuándo va a estar disponible y hasta cuándo va a estar disponible cada uno de los recursos. En la semana 1 de los cursos suelen haber mensajes de bienvenida, videos introductorios, la ruta de aprendizaje, y desde la semana 2 o unidad 2 en adelante está normalmente el contenido mismo del curso. Acá hay otro ejemplo de cómo luce otra plataforma de e-learning. Esta no es Moodle, esta se llama LearnDash, y permite que la gráfica sea mucho mejor que en Moodle, por eso yo a veces la recomiendo para determinados proyectos. En este caso, es un curso de productividad para pymes, que está dividido en como 8 módulos aproximadamente, y esta es la manera que se despliegan los módulos, y entonces el estudiante puede después ingresar a cada uno de estos módulos a revisar los contenidos. ¿Qué tipo de recursos educativos uno encuentra en una plataforma? Acá hay hay muchísima diversidad, pero va a depender de qué es lo que queremos que el estudiante finalmente aprenda. Además, en estricto rigor, uno siempre debería pensar en que hay estudiantes que aprenden más mirando una gráfica, una infografía, un esquemático, una lámina como la que estoy mostrando ahora, o hay estudiantes que aprenden más escuchando, quizás a través de un podcast o viendo un video. Entonces, en estricto rigor, uno debería pensar en tratar de tener distintas versiones del mismo contenido, en distintos formatos. No siempre es posible, porque la producción de todos estos recursos, por supuesto, tiene un costo, pero en la medida que se pueda, es lo ideal. Videos. Este es otro tipo de recursos. Videos, y acá también hay otra
variedad de tipos. Están los videos, por ejemplo, para explicar una política de alguna empresa de 2 minutos, en este caso con interpretación de lengua de señas. Están los videos donde uno va a grabar con un camarógrafo, 1 o 2 cámaras, y luego ese video que se grabó en terreno, dado un guión, que uno primero hace un guión para hacer un video, igual que cuando uno, como si uno fuera un director de cine, se hace un guión previo, antes de ir a grabar. Y después de que uno tiene la grabación, se agregan efectos especiales, o elementos que fijan la vista del estudiante cuando uno quiere resaltar algo, como en este caso. Acá hay otro ejemplo de un video donde tenemos un avatar. Se suelen usar harto estos avatares que van explicando, reforzando ciertos contenidos. En este caso, por ejemplo, de un curso de ciberseguridad para el Ministerio de Salud. Entonces, las temáticas son súper diversas y los tipos de video también. Hay que ver caso a caso qué es lo que más aplica. En el mundo de las tecnologías y específicamente para software, yo recomiendo tener siempre el tutorial detallado del sistema en un formato estilo Wikipedia, como acá. Acá saqué un screenshot de un cliente en donde tenemos un tutorial desarrollado, redactado en formato Wikipedia, en particular acá sobre Zendesk, que es uno de los software de mesa de ayuda que existen, uno de los más populares probablemente. Si es que se puede, estos mismos tutoriales en formato redacción Wikipedia se pueden llevar a videos animados con grabación de el uso del sistema. Acá puse un ejemplo de ese estilo de contenido, en donde hay una guía de primeros pasos de uso de ese sistema y se recomienda siempre cambiar la contraseña inmediatamente antes de seguir. Hay otros tipos de recursos que los pide harto el gobierno, porque es un estándar en el mundo de e-learning, se llaman los recursos SCORM, que en definitiva son como unas PPT interactivas, ¿ya? Que uno puede insertar, incrustar en estas plataformas. ¿Y para qué sirven? Sirven porque en definitiva, como es un estándar, entonces si tú tienes una plataforma de e-learning y después te cambias a otra, todos los contenidos que están en SCORM es como que te los llevas, es como que los copias y los pegas. Te los llevas directo y el paquete funciona y se despliega en la otra plataforma. Y eso es súper bueno cuando eres una organización que podría cambiarse de plataforma. Especialmente las instituciones educativas y el gobierno requieren harto de este tipo de formatos. Y permite ir hacia atrás, hacia adelante, navegar. Es como un mini sistema de navegación de contenidos dentro de una plataforma. Otro tipo de recursos, por supuesto, las evaluaciones. Y en evaluaciones hay un mundo también. Lo más típico son las preguntas de selección única, selección múltiple, verdadero y falso, completar la oración. Si es que en la medida que se puede hacer trabajo de pares, cuando se puede, si es que existe la posibilidad. Hay otros tantos tipos de evaluaciones también. Y algo que es muy importante es que la plataforma finalmente emite un certificado como este, dependiendo, el certificado se va diseñando gráficamente, ajustado a la paleta de colores del cliente o de la organización, y también los campos que se despliegan también se configuran. Acá se desplegó en el nombre del curso, el nombre del estudiante, la cantidad de horas, pero también se podría desplegar la nota obtenida, por ejemplo, la fecha de finalización exacta. Entonces ahí uno puede ir configurando los campos. Estas firmas también se logran con un timbre digital, es decir, este certificado se autogenera.
desde la plataforma. Finalmente, y con esto ya voy a cerrar, querías contarle un poco sobre cuál es como el proceso cuando una organización decide tener una plataforma de e-learning o subcontratarla. ¿De qué se trata esto de, en definitiva, comercializar cursos o proveer de contenido a clientes en un ambiente seguro como una plataforma de e-learning? Entonces, hay como unos pasos que parten cuando uno crea un curso. Para crear un curso hay que entender cuál es la temática, quiénes son los que saben del contenido, reclutar especialistas de ser necesario. Luego viene un proceso de producción de recursos educativos. Este es un proceso normalmente no tan corto porque aquí es donde se producen los videos, las infografías, se va a grabar, se generan podcasts, evaluaciones, toda la parte de diseño pedagógico y producción gráfica de ese curso, para luego cargar y configurar ese curso en una plataforma de e-learning, cualquiera sea, y hasta ahí está listo el curso para poder ser usado. Y luego de eso hay que tener los estudiantes. Puede ser que los estudiantes lleguen, como les contaba, a través de un link en internet, donde incluso pueden pagar en línea, se pueden conectar a estas plataformas con medios de pago, así como cualquier pasarela prácticamente se puede conectar. Todas las pasarelas que se conectan a sitios web también se pueden conectar acá. Entonces, en ese momento, si el estudiante pagó automáticamente, se puede automatricular. Si no, puede ser que la organización diga, no, acá vamos a matricular de a grupos o de grupos de personas más pequeños. Se van matriculando eso en la plataforma. Se entregan las credenciales de acceso para que el estudiante pueda saber cómo ingresar, con qué credenciales y cómo navegar en plataforma. También se les entrega un manual de navegación de plataforma. Se ejecuta el curso, es decir, el estudiante recorre los contenidos y si es que le va bien, se genera el certificado de aprobación y se cierra el curso. Son como todos los pasos para que finalmente uno pueda tener cursos en formato virtual operando. Y como lo último es contarles que normalmente cuando las organizaciones tienen ya operando varios cursos, entonces requieren harto de la reportabilidad de estas plataformas. Y en la reportabilidad entonces van a poder obtener en formato Excel, normalmente, o en la misma plataforma, en la misma web, van a poder visualizar el avance de cada estudiante, porcentaje de avance, las calificaciones por cada uno de los recursos que eran evaluados, para poder hacer gestión sobre esos datos. Y bueno, probablemente hay algunas organizaciones que tienen que reportar a otras si es que es un proyecto gubernamental, pero la reportabilidad es muy importante después de hacer esto, especialmente cuando son miles de estudiantes. Nosotros damos hoy día el soporte de todo lo que es la plataforma del servicio de evaluación ambiental, y el servicio de evaluación ambiental más o menos tiene 6 cursos por mes, en donde en cada curso se matriculan 1000 estudiantes. Entonces, la reportabilidad del Moodle, cuando tiene 6000 estudiantes por mes, es súper, súper necesaria. Entonces, por eso es que las plataformas se vuelven tan relevantes. Eso es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Si es que hay preguntas, comentarios, me encantaría escucharlos. Gracias, Andrea, por la presentación. No sé si alguno puede levantar abiertamente el micrófono también, puede hacer alguna pregunta, dejarnos alguna también en el chat, comentarnos si tienen alguna experiencia. Oh, no me veo. Ahí sí. Comentarnos alguna experiencia. Hola Andrea, un gusto saludarte. Giordano por acá. Hola. A ver, quería hacerte una pregunta en base a lo que has comentado, desde tu experiencia, en los años que has comentado. Estuve revisando también tu sitio
la empresa, de los servicios que están dando. Desde el punto de vista tuyo, desde la experiencia que has tenido hasta hoy día, ¿de qué manera estás trabajando el tema de la inclusión, el acceso, Mm, temas de accesibilidad de los LMS, del despliegue de los mm, contenidos, del acceso a los contenidos, que no sea solamente incorporar lengua de señas, por ejemplo, subtítulos? Eso quería saber, sí, quería escucharte un poco. súper, gracias, súper buena pregunta. Eh, yo creo que esa pregunta la puedo contestar como desde dos partes. Primero, nuestro primer cliente, como hace 6 años, fue una consultora que se llamaba Aja Inclusión, que es de la Karina Cisterna, es más o menos conocida. Entonces, tuvimos que empezar a entender, oye, pero ¿cómo hacemos inclusión en e-learning? O sea, está bien, o sea, tú hablas de inclusión en el puesto de trabajo, la Karina iba, medía, ¿cierto? Escalera, en rampa, pero Karina le decía yo, pero esto es e-learning. Entonces, después empezamos a ver qué opciones hay que se puedan implementar además, que sean implementables, porque efectivamente uno podría eh, tener muchas ganas de lograr que sea súper inclusivo todo, pero a veces hay un tema de presupuesto y también de como de avance como país en los temas. Entonces, y ahí esa es la primera respuesta, pero en concreto, así como qué cosas nos ha tocado implementar en temas de inclusión en el mundo e-learning. Por supuesto que un tema es la interpretación de lengua de señas que se hace cada vez que existe el presupuesto, ¿ya? Es como así de simple en ese sentido. Hay alguna experiencia en Brasil que yo estuve mirando, que era de lograr hacer un avatar virtual que pudiera hacer la interpretación de señas en línea para la lengua de señas brasilera, porque cada país tiene su propia lengua. Entonces, me encantaría llevar esa iniciativa brasilera a Chile, por ejemplo. Me encantaría lograr ese proyecto para incluir un avatar automatizado. Bueno, pero en concreto, aparte de la interpretación de lengua de señas, nos ha tocado trabajar con unas guías del gobierno para inclusión digital. Entonces, ¿ahí qué cosas hemos implementado? Bueno, está todo lo que hay un plugin muy conocido para sitios web, que cada vez que tú tienes un sitio web, tú puedes incluir ese plugin. Ese plugin, ¿qué te permite? Te permite agrandar letra, eh, cambiar los contrastes y integrar con él, que en realidad siempre lo puedes integrar, que es con el software que es el Yo, que es como, no sé si te suena, que es como el software que lee. Y hemos trabajado con alguna herramienta específica que te permite medir el contraste de colores que tienes en los recursos educativos. Entonces, si tú tienes un contraste de menos de 4 es a 1, tienes que cambiar la paleta. Entonces, ese tipo de cosas nos ha tocado hacerlas en la práctica para creación de recursos educativos y nos ha tocado también dejar contenido en distintos formatos. Por ejemplo, si tienes eh, contenido en PDF, llevarlo a un podcast leído, estilo audiolibro, digamos. Ese estilo de cosas hemos hecho. No, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el lenguaje y las imágenes. Por ejemplo, si tú vas a tener una, una junta de vecinos donde les estás enseñando a estas organizaciones a hacer proyectos educativos para los niños, si vas a mostrar un partido de fútbol, tienes que poner niñas y niños, por ejemplo. Es decir, en términos de imágenes, tienes que considerar eh, ese tipo de cosas y que el lenguaje también sea inclusivo. Y para eso hemos usado las guías de lenguaje inclusivo que tiene el gobierno, que no son tan fáciles de digerir porque tienes que tener especialistas que puedan bajarlo bien. No sé si con eso respondí Sí, o enredé está más. bien. No, no, no te preocupes, está bien, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Gracias. Otra persona puede escribirla en el chat? Bien, si están un poco tímidos. Comentarnos también por vía camarita. Les Hola, aprovecho de... ¡Ay!
Sí, ahí mira. Hola. Hola. Mi nombre es Purísima y quisiera contar un poquito de mi experiencia de Unotec, ¿ya? Que se llama CEFEC y que está enfocada al tema transporte, ¿ya? Que es como el más grueso, tenemos otras cosas. Y dictamos cursos para habilitar conductores profesionales para buses, para medios de transporte más grandes. Y en pandemia, bueno, nos habíamos ganado una licitación grande y nos fuimos rápidamente a e-learning, ¿ya? Un poco como dices tú, en este caso fue con Big Blue Button, cachureando por todos Sí, sí. lados, ¿ya? Logramos sacar adelante, pudimos, digamos, capacitar Wow. a la gente, y bueno, en la medida que nos iban liberando, porque hay una parte teórica y una parte práctica, en la medida que nos iban liberando, ya sea donde estábamos instalados o donde estaban los alumnos, podíamos ir complementando con la parte práctica, que es la conducción misma, ya sea en medios de transporte o en un simulador que tenemos en la instalación, ¿ya? Y bueno, ahí quedamos bastante entusiasmados, los alumnos también, eran todas clases sincrónicas, eran nuestros mismos relatores e instructores que ellos también se habilitaron o aprendieron, habilitar no es la palabra, aprendimos todo rápidamente y dictamos los cursos, ¿ya? Pero el problema que tenemos hoy día es que nosotros después seguimos postulando a los proyectos con este curso de e-learning y empezamos a quedar abajo. Y al final poco entendimos que el CENSE no quería que continuáramos así, y bueno, hoy día estamos nuevamente presencial, digamos, ¿ya? En algunos casos que hemos postulado algunos proyectos específicos para temas de la red, el antiguo Transantiago, y que está enfocado en mujeres, hemos podido hacer e-learning porque le facilita más la asistencia por el tema de las mujeres que están, y por sus temas personales, ¿ya? Y ahí hemos logrado que calce. Pero hay un poquito un rechazo, ¿no? Entonces un poco comentarte la experiencia nuestra. Y sí, ya, y ahora que acabamos de postular la semana pasada, ya postulamos por presencial, ya no perdimos, porque la vez anterior insistimos y perdimos el cupo, y ahora, bueno, nos fuimos de nuevo a presencial. Entonces quería contar un poquito de experiencia particular, muy Muchas específica. gracias. Que todo lo que has dicho a mí me sirve cualquier cantidad, pero comentar Ay, qué bueno. que sí, ¿no? Lo encontré como una visión completa, general, súper útil, digamos, ¿ya? Pero sí, nos cuesta ir cambiando, nos cuesta... Y también hay un tema ahí, que complementándolo, en que también cuando hacemos otro tipo de cursos, también nos cuesta que nos crean que un tema e-learning puede dar frutos, puede ser relevante, y ya estoy hablando en el sincrónico. Yo creo que el asincrónico es mucho de estructura mental, mucho de que seamos muy... ¿cómo diría yo? Muy ordenado, muy riguroso, porque siempre está a disposición, entonces ya más rato me conecto, pero cuando es sincrónico yo creo que tiene bastante fuerza, pero sí cuesta que las empresas o que las jefaturas cuando estás vendiendo un curso te crean, ¿ya? Ahí no sé si hay que ser más comercial porque ni siquiera han visto el curso, entonces es como, no, yo los prefiero que los tengáis sentados acá, no se me arrancan. De hecho, ahora justamente estamos en un proyecto con la red también, con algunos operadores, y vamos a ir físicamente a sus terminales donde salen los buses instalados ahí en unos contenedores, nos están habilitando y tenemos que tener los cursos ahí. Pero no les convenció un e-learning, ¿ya? Sí, no, es verdad. Sí, purísima. O sea, súper de acuerdo. Yo creo que la pandemia obligó a pasarse a formato online, full, porque así fue, pero en cuanto se pudo volver a la presencialidad, en general el mundo como que empezó a retomar los temas presenciales, y en algunos casos quedaron como cosas medias híbridas. Entonces yo creo que, o lo que he visto, es que el e-learning puro sirve muchísimo, muchísimo para las zonas geográficamente distantes, porque en definitiva llevar como especialistas quizás que no están en esos lugares, a través de empaquetar ese conocimiento y dejarlo disponible para personas que están geográficamente distantes, yo creo que eso sí, de alguna manera ha permanecido. ¿Saben en qué lo he visto? En los programas de magíster y diplomado. En ese tipo de programas que son más largos, con un conocimiento mucho más especializado,
me da la impresión de que, y que además las personas como que estudian y trabajan, me da la impresión de que ahí el formato está como mucho más permanente, y quedó como algo quizás un poco medio híbrido, donde tú tienes clases sincrónicas, pero tienen todo el material también en plataforma como apoyo. Entonces las personas que no asisten, además de la clase grabada, tienen material extra de apoyo que además lo agradecen mucho, estas cápsulas que resumen contenido o que pueden generar profundidad en algunos de ellos. Y tiene que ver también con los procesos de certificación, porque en ese mundo de diplomados, cursos más largos, como que esas personas que tomaron siguen ocupando plataformas de e-learning, especialmente, bueno, instituciones educativas que no volvieron presencial en ciertos programas. Yo diría que en ese tipo de programas no ha vuelto la presencialidad. Mucha gente que desde regiones, por ejemplo, se inscribe en programas de magíster o diplomas en universidades o instituciones de prestigio que no hubieran podido acceder de otra manera. Ahí como que yo he visto que ha permanecido y parece que va a haber un esfuerzo incluso de estas instituciones por generar más programas de ese estilo. Y también yo diría que hay todo un mundo como de formación tecnológica, de perfiles tecnológicos que de alguna manera también se ha mantenido más en la virtualidad. Es con esto de los bootcamps o de alguna manera otros modelos de enseñanza que han ido apareciendo. Pero sí estoy de acuerdo, o sea, las OTEC, en cuanto pudieron volver, y las empresas también lo han pedido, volver, quiero al profe acá sentado con mi estudiante. Sí, eso es. Gracias. Súper, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, ya una última pregunta. Recordarles también que, bueno, esto va a quedar grabado, como les decía, y lo van a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube. Que se les va a enviar el link más tardecito ahí, con la presentación de Andrea y este link con la charla. Al parecer no tenemos más. La última oportunidad. Solamente agradecer la instancia que se ha dado. Te agradezco a ti también, Carolina, y por supuesto a Andrea por la presentación. De verdad te digo, yo creo que esto es fundamental, seguir compartiendo buenas prácticas, compartir tendencias, de tal manera al final todos construimos, queremos tener a mejores profesionales a lo largo del país. Así que al final es eso lo que se busca. Así que muchísimas Muchas gracias. gracias, Jordan. A ti. Sí. A Carolina, ti por quizás participar. solo como quiero un comentario final que se me Bueno. olvidó, que creo que lo había pensado, que quería compartirlo. Nosotros como empresa productora de este tipo de tecnologías o productos, estamos en un periodo en donde la inteligencia artificial también viene a remover un poquito esto. Caso concreto, las locuciones de los videos, en el 80% de los casos la estamos haciendo con voces generadas por inteligencia artificial con acento chileno. No sé, hace un año atrás, hace muy poco, las locuciones todas eran con actores y actrices profesionales o al menos que hayan estudiado cursos de locución. Y ahí ha sido para el proceso productivo de nosotros, imagínense lo que se acorta por cada video. Ya no hay que esperar 2 días de un locutor o locutora que te entregue el archivo, que después hay que parcharlo, que el pedacito, que este no quedó bien, que el tono. Eso llegó para cambiar el mundo de la producción de recursos que necesitan voz. Y por otro lado, estamos explorando la generación de videos e imágenes con inteligencia artificial. No solo como para que la inteligencia lo haga solo, no, sino como apoyo a nuestros profesionales audiovisuales y gráficos, porque de repente, ¿cómo transmito esta idea? ¿Cómo? Entonces ahí le preguntan a la inteligencia artificial, a ver, genérame una imagen que tenga que ver con esto, más esto, más esto. Y la inteligencia le genera opciones de imágenes y después la diseñadora o diseñador dice, qué interesante este concepto. Entonces, como apoyo al trabajo de ellos. Entonces, quería dejar como eso porque como está como la contingencia, nosotros también estamos en eso, digamos.
está sucediendo, se están evaluando la incorporación de este tipo de tecnologías y nada, y mi visión es que hay que tratar de ir abrazando ese cambio con harto cuidado, sí, pero sí, creo que para allá va como apoyo a los procesos de las empresas. Sí. Sí, yo lo encuentro súper útil porque uno tiene como la imagen de que tiene que ser en vivo y la filmación en vivo es mucho más certera, pero en realidad vivimos una parte en vivo y otra parte no en vivo, o sea que nuestra cabeza procesa algo que no es un ser humano con un root XX, sino que también procesa otro tipo de imágenes y el aprendizaje yo creo que funciona igual. Entonces en ese sentido, sí es verdad que esta nueva tecnología nos permite avanzar mucho más rápido y trabajar mucho más en detalle. O sea, me llegó mucho esa imagen de como, me imagino que es como el proceso de aseo de una cocina o de un laboratorio, que está para modo para todo. Entonces, es mucho más gráfico, porque hacer todo eso en real es súper caro, porque es mucho tiempo, los materiales, todo tiene que estar. Sin embargo, hacerlo a lo mejor en una imagen, está todo el contenido y uno lo procesa igual y sabe que el que lo está recibiendo desde el punto de vista cognitivo, eso es lo que yo tengo que hacer, no tiene para qué ser la misma señora que trabaja y que hace la actividad. Entonces, creo que desde el punto de vista se permite. Sí. Así que no, me voy a contactar con ustedes de todas formas, porque hay muchas cosas que no podemos hacer por costo, yo creo que ya tenemos... Qué bueno. Sí. Así que ahí te voy a buscar. Ya pues, hablamos Aprovechemos, entonces. Andrea, si quieres puedes dejar tus datitos en el chat igual. Bueno, Ah, como les bueno, decía, les va a llegar igual el correo con los datos de Andrea, pero aprovechemos mientras que estamos aquí para que quede ahí listo. Bueno, agradecerles, aprovecho mientras Andrea escribe su mail y su contacto, agradecerle a todos y a todas por participar esta mañana. Como les decía nuevamente, les va a llegar ahí toda la información por la tardecita o a más tardar mañana. Andrea, muchas gracias por participar, por contarnos tus experiencias y tus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. No, felices nosotros de también apoyarlos. Y también dejarlos a todos y a todas invitadas a que estén atentos ahí a las charlas que se vienen próximamente, porque siempre tenemos por lo menos 2 al mes se realizan estas actividades. Así que los dejo invitados también para que estén atentos. Muchas gracias y bueno, que tengan un excelente día. Ya jueves, queda poco para el fin de semana, así que abrazos a todos y a todas. Gracias, Andrea. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias por participar. Que tengan un buen día.